Estás en el lugar más privado de tu casa. Has cerrado la puerta buscando un segundo de paz. Pero entonces lo escuchas. Un suspiro pesado justo al otro lado de la madera. O peor aún, ves una pequeña nariz asomando por la rendija o unas patas que se plantan firmes, esperando tu salida como si fueras una celebridad regresando de una gira mundial. Te sientas a trabajar y él está bajo tus pies. Te levantas por un vaso de agua y antes de que tu cerebro haya procesado el movimiento, él ya está a tu lado, listo para la misión de ir a la cocina. A menudo sonreímos y pensamos, es que me quiere demasiado, no puede vivir sin mí. Pero, ¿y si te dijera que ese seguimiento constante, ese fenómeno del perro sombra, es en realidad un lenguaje codificado? Hoy en Conexión Canina, vamos a romper el mito de la devoción ciega. Vamos a descubrir por qué tu perro siente la necesidad biológica de escoltarte hasta el baño, por qué te vigila mientras duermes y, lo más importante, cuando ese exceso de amor es en realidad un grito de auxilio de un sistema nervioso que está al borde del colapso. Si tu sombra tiene 4 patas y una cola, quédate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar la forma en que entiendes la lealtad y podría salvar la salud mental de tu mejor amigo. Para entender por qué tu perro no te quita el ojo de encima, tenemos que viajar miles de años atrás, al ADN de sus ancestros. Pero no te equivoques, no se trata solo de lobos en manada. Se trata de un concepto científico llamado impronta y refuerzo. 1. El vínculo del ancla de seguridad. Desde que un cachorro llega a tu casa, su cerebro empieza a cablearse para identificarte como su ancla de seguridad. En la naturaleza, un perro que se aleja de su grupo es un perro muerto. Por lo tanto, seguirte no es un capricho, es su mecanismo de supervivencia básico. Para él, tú eres el sol alrededor del cual orbita su mundo. Pero aquí está el secreto que pocos tutores conocen. Tu perro no te sigue solo porque te ama, te sigue porque tú eres el predictor de eventos. 2. El predictor de eventos. Cada vez que te levantas del sofá, el cerebro de tu perro dispara una ráfaga de dopamina. Se pregunta, ¿va a abrir la nevera? ¿Va a coger las llaves del coche? Es el momento del paseo. Él no quiere perderse el inicio de la secuencia. Al seguirte, está haciendo una auditoría constante de tus movimientos para asegurarse de que, cuando algo bueno pase, él esté en primera fila. Sin embargo, hay una línea muy fina entre el interés biológico y la dependencia patológica. 3. El refuerzo involuntario. ¿Qué haces tú cuando tu perro te sigue al baño o a la cocina? Probablemente le hablas, lo acaricias o le das un trozo de comida. Sin darte cuenta, estás firmando un contrato. Si me sigues, recibes una recompensa. Este es el inicio de lo que llamamos hiperapego secundario. Tu perro ha aprendido que ser tu sombra es el trabajo mejor pagado del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajo se convierte en una obsesión que no le permite descansar? Hablemos de ese elefante en la habitación, o mejor dicho, ese perro en el baño. ¿Por qué es el lugar favorito de acoso canino? Para nosotros, el baño es el santuario de la privacidad. Para tu perro, es el lugar de máxima vulnerabilidad. En la naturaleza, cuando un miembro de la manada está haciendo sus necesidades, se encuentra en una posición físicamente comprometida. No puede correr, no puede pelear con facilidad. Es el momento perfecto para que un depredador ataque. ¿Te has fijado que cuando tu perro está en el parque haciendo lo suyo, a menudo te mira fijamente a los ojos? No es que sea un exhibicionista. Te está pidiendo que vigiles su espalda. Él confía en que tú eres su ancla emocional y su escudo. Por eso,
Cuando tú entras al baño y cierras la puerta, para él estás haciendo algo extremadamente peligroso. Su instinto le dice: mi humano está vulnerable y lo peor de todo, se ha encerrado solo en un cubículo donde no puedo ver quién se acerca. Al quedarse tras la puerta o intentar entrar, no está invadiendo tu espacio, está montando guardia. Es su forma de decirte: descuida, yo cuido el perímetro mientras tú estás ocupado. Aquí es donde la psicología canina se vuelve fascinante. Existe una diferencia enorme entre un perro que te sigue por miedo y un perro que te sigue por responsabilidad. Bienvenidos a la teoría del centinela inverso. Muchos tutores creen que sus perros los ven como dioses todopoderosos, pero la realidad es que, a menudo, tu perro te ve como un miembro de la manada muy valioso, pero un poco torpe en términos de supervivencia. Tú no hueles el peligro a kilómetros, no escuchas el coche que dobla la esquina antes de verlo y, admitámoslo, te distraes fácilmente con esa pantalla brillante que llevas en la mano. Si tu perro se levanta cada vez que vas a otra habitación, puede que no sea porque necesite algo de ti. Puede que sienta que tú necesitas escolta. En su mente, la casa es un territorio que debe ser patrullado. Cuando te mueves, él asume su rol de protector. Él es el servicio secreto, y tú eres el dignatario que debe ser protegido en cada transición de un punto A a un punto B. ¿Por qué lloran o rascan la puerta? No es solo por ansiedad de separación, es por pérdida de control visual. Si él es tu centinela y tú te encierras, él ya no puede cumplir su función. Esa barrera física genera una disonancia en su instinto. Tengo que protegerlo, pero no puedo verlo. Si algo pasa ahora, fallaré en mi misión. Pero cuidado, no todo seguimiento es una misión de protección heroica. A veces, tu perro es simplemente un espejo de tu propia agitación. Los perros son expertos en leer microseñales de estrés. Si tú eres una persona que camina rápido, que siempre está haciendo cosas, que no puede quedarse quieta, tu perro interpretará que hay una razón para esa prisa. Si tú estás ansioso, él se activará. Si tú te mueves de habitación en habitación con una energía errática, él te seguirá porque siente que algo está pasando. Él está intentando sintonizar tu frecuencia para entender si debe prepararse para una amenaza que tú ya has detectado. ¿Tu perro te sigue igual de cerca cuando estás tranquilo leyendo un libro que cuando estás corriendo de un lado a otro buscando las llaves? La respuesta te dirá mucho sobre quién está liderando esa danza de pasos en tu casa. Hasta ahora, la idea de que tu perro sea tu guardaespaldas o tu centinela suena heroica, incluso tierna. Pero hay un límite muy peligroso, donde la lealtad se convierte en una patología. Bienvenidos al mundo del hiperapego. En la psicología canina existe un estado emocional que llamamos perro velcro. No es un perro que elige estar contigo, es un perro que no tiene la capacidad emocional de estar sin ti. Esta distinción es vital. Si tu perro no puede quedarse relajado en su cama si tú sales de la habitación, si se levanta de un sueño profundo con un sobresalto cada vez que escuchas tus pasos, su sistema nervioso no está descansando. Está en un estado de hipervigilancia constante. Imagínate que tú tuvieras que seguir a alguien durante 24 horas al día, vigilando cada uno de sus movimientos, incluso cuando esa persona va al baño o a dormir. Tu cuerpo estaría inundado de cortisol, la hormona del estrés. Un perro sombra patológico nunca llega a las fases profundas del sueño. Sueño REM. Su cerebro está siempre encendido, filtrando sonidos, prediciendo tus movimientos.
Este estrés crónico debilita su sistema inmunológico, lo vuelve más irritable y, a largo plazo, puede acortar su esperanza de vida. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Observa a tu perro hoy mismo y busca estas 4 señales de alerta roja. Si detectas más de 2, tu perro no te sigue por amor. Te sigue por una incapacidad de gestionar su propia ansiedad. 1. El sobresalto al despertar. ¿Tu perro está profundamente dormido? Pero si te mueves 1 centímetro se levanta como si hubiera sonado una alarma de incendios. Un perro equilibrado debería abrir un ojo, suspirar y seguir durmiendo si sabe que estás a salvo en casa. 2. Jadeo y salivación. Si te sigue al baño o a la cocina y mientras te espera, empieza a jadear sin haber hecho ejercicio o ves que sus pupilas están dilatadas, está sufriendo un pico de ansiedad. 3. Contacto físico obligatorio. ¿No le basta con estar en la misma habitación? ¿Necesita estar tocando tu pie o tu pierna en todo momento para poder cerrar los ojos? Esto indica que su seguridad no depende de él, sino exclusivamente de tu contacto físico. 4. La barrera imposible. Si cierras la puerta del baño, del despacho o del dormitorio y tu perro empieza a llorar, a rascar la madera o a dar vueltas en círculos frenéticamente, estamos ante una falta total de autonomía emocional. Muchos tutores confunden esto con lealtad extrema. Pero recuerda, la verdadera lealtad permite que el otro descanse. La obsesión, en cambio, consume la energía de tu perro hasta dejarlo agotado. Existe un tipo de perro sombra que es el más difícil de detectar. El que no llora, el que no rasca la puerta, pero que está siempre ahí. Es ese perro que parece una estatua, que te mira fijamente desde la esquina esperando tu siguiente movimiento. A menudo, estos perros sufren lo que llamamos ansiedad por separación inversa. No es que sufran cuando te vas de casa. Sufren cuando estás en casa, pero no tienen acceso total a ti. Este estado de espera infinita es una forma de tortura mental para un animal. Su vida se pausa. Deja de jugar con sus juguetes. Deja de explorar el jardín. Deja de ser un perro para convertirse en un satélite de tu vida. Y aquí es donde nosotros, como sus guardianes, tenemos la responsabilidad de devolverle su independencia. Si te has sentido identificado con las señales de alerta, no te culpes. La mayoría de nosotros hemos fomentado este comportamiento sin querer, pensando que estábamos dándole amor a nuestro perro. Pero amar a un perro también significa darle las herramientas para que se sienta seguro cuando tú no estás. ¿Cómo rompemos este contrato de seguimiento 24/7 sin que tu perro sienta que lo estás rechazando? Aquí tienes la estrategia de 3 pasos que aplicamos en Conexión Canina. 1. Desensibilización del levantamiento. Tu perro ha asociado el sonido de tus rodillas al levantarte o el roce de tu ropa con el inicio de una aventura. Vamos a romper esa asociación. Durante el día, levántate del sofá y vuelve a sentarte. Levántate, camina 2 pasos hacia la cocina y regresa al sofá sin hacer nada. Hazlo 10, 20 veces al día. Al principio tu perro saltará como un resorte. Pero después de la 10ª vez que te levantes para no hacer nada interesante, su cerebro dirá: «Ah, es solo mi humano haciendo cosas raras otra vez. No vale la pena despertarme». Estás devaluando tu movimiento. 2. El ritual del lugar de calma. No le pidas a tu perro que se vaya de tu lado. Ofrécele algo mejor. Crea un santuario de calma. Una cama cómoda, lejos del paso constante, donde siempre que él esté ahí, ocurran cosas maravillosas. Cuando estés en el sofá,
y él se eche en su cama, no a tus pies, prémialo a distancia. Lánzale un trozo de comida deliciosa sin decir nada. Queremos que asocie. Estar lejos de mi humano es igual a recibir premios mágicos que caen del cielo. Volvamos al baño. A partir de ahora, vamos a usar la puerta del baño como una herramienta de entrenamiento. Empieza por cerrar la puerta solo por un segundo y ábrela antes de que tu perro llore. Si la abres mientras llora, le estás enseñando que llorar abre puertas. Poco a poco, aumenta el tiempo. El objetivo es que tu perro entienda que el hecho de que tú desaparezcas tras una puerta no es una despedida eterna, sino un evento aburrido y temporal. Truco de oro. Dale un juguete rellenable de comida, como un Kong o un Lick Mat, justo antes de entrar al baño. Mientras él está ocupado lamiendo, lo cual libera endorfinas y lo calma, tú estás en el baño. Él empezará a pensar: ojalá mi humano fuera más veces al baño para que me den este juguete tan rico. Finalmente, cambia tu lenguaje corporal. Si notas que tu perro te mira con ansiedad cuando te preparas para salir, no te despidas con dramas. No le pidas perdón. Míralo con calma. Dile una palabra clave como «ahora vuelvo» o «quédate», con un tono de voz firme y relajado. Tu energía le debe decir: «yo tengo el control de la situación. No necesito que me escoltes. Puedes descansar». Cuando tú asumes el rol de líder tranquilo, le quitas a él la pesada carga de ser tu guardaespaldas. Llegamos al punto donde debemos responder la pregunta que nos trajo aquí. ¿Cuál es esa señal que tu perro te está enviando cuando no te deja solo ni un segundo? Después de analizar el instinto, la protección y la ansiedad, la señal oculta es esta. Tu perro te está diciendo que su mundo es demasiado pequeño. Cuando un perro se convierte en tu sombra absoluta, te está gritando que tú eres su único estímulo, su única fuente de seguridad y su única ocupación. Un perro que no puede explorar su propia perreidad, olfatear el jardín, destruir un juguete, dormir una siesta profunda al sol, porque está demasiado ocupado vigilándote, es un perro que ha perdido su autonomía. La señal no es solo «te quiero». La señal es «dependo tanto de ti que he olvidado cómo ser yo mismo». Y nuestro trabajo como sus mejores amigos no es disfrutar de esa dependencia, sino liberarlos de ella, porque el amor más puro no es el que encadena, sino el que da la seguridad suficiente para poder estar lejos sin miedo. Imagina esto: te levantas para ir a la cocina y tu perro, en lugar de saltar como si hubiera una emergencia, simplemente abre un ojo, ve que eres tú, da un suspiro profundo de satisfacción y vuelve a sumergirse en un sueño reparador. Ese es el objetivo. No es que no te quiera, es que confía tanto en ti y en su entorno que sabe que no necesitas protección constante. Ese suspiro es el sonido de un sistema nervioso que por fin ha bajado la guardia. Es el regalo más grande que puedes darle: la capacidad de descansar de verdad. Cuando logras que tu perro deje de ser tu sombra, no pierdes a un compañero. Ganas a un perro equilibrado, sano y feliz, que te recibirá con una alegría genuina cuando tú decidas interactuar con él, en lugar de un perro agotado por una guardia que nunca termina. Hoy has dado el primer paso para entender el lenguaje secreto de tu sombra de 4 patas. Has aprendido que el baño es su trinchera, que el pasillo es su patrulla y que su descanso es tu responsabilidad. Si este video te ha ayudado a ver a tu perro con otros ojos, si ahora entiendes que ese acoso constante es en realidad una conversación que debías escuchar, por favor, suscríbete a Conexión Canina. Aquí no solo hablamos de mascotas, desciframos almas. Dale un me gusta,
Si tu perro te está mirando ahora mismo mientras ves este video, sabemos que lo está haciendo. Y compártelo con ese amigo que no puede ir ni a la esquina sin su perro velcro. Podrías estar ayudando a un perro a tener su primera siesta real en años. Y recuerda, no te sigue porque seas su dueño. Te sigue porque eres su mundo. Pero incluso los mundos más hermosos necesitan que sus habitantes aprendan a volar por su cuenta. Y nos vemos en el próximo descubrimiento.